Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una sanción que se terminó de confirmar hace un par de días y una selección que hoy por hoy está disputando las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del 2026 podría verse totalmente perjudicada sabiendo que todavía tiene esperanzas de meterse en el próximo Mundial. Y si esto se termina confirmando, no solamente podría sentirse perjudicada esta selección en cuestión, sino que además otros países podrían verse beneficiados, teniendo en cuenta lo que sucedió hace un par de meses cuando se llevó a cabo la fecha FIFA de marzo. Hoy por hoy la Confederación Sudamericana de Fútbol está viendo los pasos a seguir, por lo pronto ya ha sancionado a los protagonistas individuales de esta cuestión que les voy a estar contando en este video, pero ahora tiene que ver qué es lo que hace con la nación en sí, es decir, con la selección, para saber si la misma se ve o no perjudicada. Siempre en estos casos depende de la gravedad del asunto y de cómo puede llegar a repercutir en definitiva en lo que es la tabla de posiciones. Recordemos que quedan tan solo 2 jornadas para el término de las clasificatorias rumbo a la próxima Copa del Mundo. En septiembre se estarán jugando las fechas 17 y 18 y ahí ya conoceremos a las 6 selecciones que irán al Mundial de manera directa, mientras que la séptima irá al repechaje, y un cambio en lo que respecta a quita o adición de puntos podría llegar a cambiar todo. Empecemos. La selección que podría verse perjudicada, como ven en pantalla, es el Combinado Nacional de Bolivia. Estaría al borde ya de ser oficialmente sancionada por la Conmebol en el marco de un caso por un supuesto dopaje en el que habrían incurrido 2 futbolistas en uno de los partidos de las eliminatorias sudamericanas que otorga los pasajes a la Copa del Mundo del 2026, que se realizará por primera vez en 3 países, recordemos México, Estados Unidos y Canadá. Varios medios en Latinoamérica ya aseguraron que Bolivia va a ser sancionada. Sin embargo, acá lo que hay que esperar es si la sanción es puntualmente en estas eliminatorias. Y quiero hacer hincapié en esto porque Ecuador, y ahora voy a estar también contando en detalle lo que sucedió con la selección ecuatoriana, fue sancionada por un desperfecto en la eliminatoria pasada, pero se le descontaron los puntos en esta clasificatoria. Por lo que no hay que descartar que si bien Bolivia pueda perder puntos, esto recién termine perjudicando al equipo boliviano de cara al Mundial del 2030 y no ahora en esta Copa del Mundo del 2026. Los jugadores en cuestión, que son Ramiro Vaca y Boris Céspedes, habrían dado positivo a unas pruebas de control de dopaje de medicamentos que aparentemente ayudan en la adaptación a la altura. Y uno puede preguntarse, ¿y por qué los jugadores de Bolivia necesitan esto si son los que más adaptados están en la altura? Sobre todo teniendo en cuenta que recordemos que ya desde el año pasado Bolivia cambió su sede, ya no juega en el estadio Hernando Siles de La Paz a 3.600 metros sobre el nivel del mar, sino que lo hace en el estadio El Alto, a un 500 metros, el lugar donde normalmente juega sus encuentros, para justamente sentirse más beneficiado en ese sentido contra el resto de las selecciones sudamericanas que en su mayoría no juegan en la altura. De hecho, Ecuador, que era la única que jugaba ciertamente en la altura, no a 4.100 metros, lo hacía a los 2.600 de Quito, decidió rebajarse al llano para que la paridad contra los otros países fuera un poco más igualada. Obviamente la situación también es distinta porque Ecuador hizo esto cuando prácticamente ya estaba clasificando al Mundial, mientras que Bolivia lo hizo porque prácticamente iba a quedarse sin posibilidades. Otro punto a tener en cuenta, y esto es muy importante, es saber puntualmente en qué partido se hizo este control de dopaje, o sea, posterior a qué encuentro se realizó, porque hay bastantes versiones. Algunos dicen que fue en la fecha FIFA de marzo, cuando Bolivia derrotó a Chile, otros aseguran que fue en octubre del 2024, cuando el conjunto boliviano venció 1-0 a Colombia, mientras que hay también otros que dicen que fue en noviembre. Es decir, hay muchas versiones en relación a esto, solo queda que la Conmebol termine de explayarse al 100%. ¿Y por qué digo que esto es muy relevante? Porque si Bolivia llega a ser sancionada en esta eliminatoria, es muy probable que se vea beneficiado el equipo al cual se enfrentó Bolivia en ese partido, sobre todo teniendo en cuenta que el conjunto boliviano, salvo contra Paraguay, que igualó 2-2, después ganó el resto de los encuentros que jugó en el Alto. Es decir, todos los países perdieron 3 unidades. Es cierto que después es muy puntual decir que Bolivia venció a estas naciones por el hecho de tener 2 jugadores
con medicamentos que les posibilitaron adaptarse más rápido a la altura. Pero igual esto está prohibido por parte de la Conmebol y no puede ser usado en ninguno de los partidos correspondientes a las eliminatorias. Así que por el momento hay que esperar que la Confederación Sudamericana de Fútbol se explaye al 100%, pero uno cree que la sanción va a existir. Los jugadores ya han sido comunicados de que no van a poder vestir la camiseta boliviana por un tiempo. Lo que falta ahora es saber cuál es la sanción puntualmente al país. A lo largo de la historia hubo diferentes sanciones para las distintas selecciones de la Conmebol. De hecho, una de las más recordadas fue cuando un jugador de Chile, en la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de 1990, fingió que le tiraban un proyectil y luego, como se comprobó que justamente todo había sido una simulación, no solamente que sancionaron al futbolista, sino que el combinado trasandino se quedó sin la posibilidad de jugar las eliminatorias rumbo al Mundial de 1994. En la clasificatoria pasada, Ecuador inscribió mal a un futbolista, por lo que tuvo una sanción de cara a esta clasificatoria. El conjunto dirigido hoy por hoy por Sebastián Becasese comenzó estas presentes eliminatorias sudamericanas con 3 puntos menos. Si bien es cierto que eso no le imposibilitó ya tener asegurado su pasaje a la próxima Copa del Mundo, obviamente no es lo mismo arrancar con 0 unidades como lo hicieron el resto de las selecciones sudamericanas que hacerlo con -3 como arrancó el combinado ecuatoriano. Por lo pronto, lo que hay que decir, y esto hay que recalcarlo, que la mayoría de las sanciones a los países, no estoy hablando puntualmente a los jugadores, porque obviamente apenas un futbolista es sancionado, automáticamente se pierde los próximos encuentros, dependiendo de la cantidad de cotejos que se le dé en cuanto a la imposibilidad para jugar, pero la mayoría de las sanciones a los países en cuestión, que no tienen que ver puntualmente con reducción de aforo o con algunas otras cuestiones que no tienen que ver puntualmente con la participación de los equipos en sí, siempre son dejadas para la próxima eliminatoria. Es decir, como mencioné recién, Chile cometió un ilícito en la eliminatoria rumbo al Mundial de Italia 1990, pero fue sancionada de cara a lo que fueron las clasificatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos 1994. Ecuador cometió también una ilegalidad rumbo al Mundial de Qatar 2022, clasificó sin problemas para disputar la Copa del Mundo de Qatar. De hecho, fue parte del partido inaugural, derrotando 2-0 al seleccionado catarí. Posteriormente no pudo ni ganarle a Países Bajos ni a Senegal, lo que provocó su eliminación, pero disputó la Copa del Mundo que se llevó a cabo en Medio Oriente sin ningún tipo de problema. Sin embargo, para lo que fue esta clasificatoria, arrancó con 3 puntos menos. Por eso mismo, si Bolivia llega a ser sancionada, hay que ver en definitiva qué decisión toma la Conmebol. Ahora voy a estar repasando la tabla de posiciones, sobre todo en lo que respecta a las unidades que tiene Bolivia, porque es ahí donde vamos a tener en cuenta o no si es sancionada en esta eliminatoria, cómo puede perjudicar, obviamente, al equipo del altiplano, porque se verían reducidos las unidades que hasta hoy por hoy han sumado en las primeras 16 jornadas de las eliminatorias, mientras que hay otras selecciones que podrían ser beneficiadas siempre y cuando se le den los puntos a estos otros países en cuestión. Por ejemplo, en la sanción a Ecuador, que utilizó mal a un futbolista en un partido, la selección que recibió esa mala inclusión no recibió esos puntos extra. Es decir, únicamente le quitaron a Ecuador las 3 unidades, pero no hubo ningún tipo de beneficio para los países que tuvieron que enfrentarse a ese jugador mal incluido por el equipo ecuatoriano. Así que habrá que ver qué es lo que sucede en ese sentido. Por lo pronto, si nos guiamos por lo que normalmente hace el Tribunal Disciplinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol, uno cree que Bolivia terminará esta eliminatoria de manera normal, pero de cara al 2030 podría ser sancionada con una importante quita de puntos. Por lo pronto, los 2 jugadores mencionados recientemente, es decir, Vaca y Céspedes, no podrán jugar ninguno de los últimos 2 cotejos. Así se encuentra hasta este momento la tabla de posiciones de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, antes de que se disputen las jornadas número 17 y 18, que son las que se van a llevar a cabo ya con día y horarios confirmados durante el mes de septiembre. Por lo pronto vamos a dejar de lado lo que son los primeros 5 lugares, donde Argentina, Ecuador y Brasil ya están matemáticamente clasificados, y Uruguay y Paraguay, si bien es cierto que todavía no lo están tan solo un paso porque ya le sacan 6 unidades a Venezuela y la diferencia de gol que tienen es muy superior, pero repito, matemáticamente no lo están, pero esos 5 lugares vamos a dejarlos de lado. Bolivia, que es acá la selección que más nos importa, suponiendo que sea sancionada para esta eliminatoria y no para la que viene, obviamente si le quitan 3 puntos se vería totalmente perjudicada, porque de 17 unidades pasaría a tener 14 y quedaría ya de por sí sin chances de ir al Mundial de manera directa,
y quedaría a 4 puntos de Venezuela, faltando 6 unidades, cuando hoy se encuentra a tan solo una unidad, y los próximos partidos son verdaderamente claves. En la próxima jornada, la número 17, ambos países tendrán desafíos más que difíciles en condición de visitante. Venezuela estará enfrentando a Argentina, última campeona del mundo y bicampeona de América, mientras que Bolivia hará lo propio frente a la selección colombiana. Inclusive, si no le quitan puntos al equipo del altiplano en esta clasificatoria y logra dar el hecho histórico y ganarle a Colombia en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, quedaría a 2 puntos del conjunto cafetero a falta de una jornada. Es decir, todavía mantendría las esperanzas de meterse en el Mundial de manera directa. Obviamente que uno cree que es muy difícil, teniendo en cuenta que Bolivia, de visitante en esta eliminatoria, solamente le ha ganado a Chile, que es la peor selección de todas. De hecho, suponiendo que el error de Bolivia sea contra Chile, o sea, sancionado por ese partido, le descuenten los puntos a Bolivia y supongamos que le dan las 3 unidades a Chile, el equipo trasandino quedaría con 13 puntos y Venezuela todavía tendría 18, es decir, aún dándole esas 3 unidades al equipo chileno, tendría muy difícil la clasificación al Mundial. Es cierto que no estaría matemáticamente eliminado como si lo está hoy en día, y por eso mismo la Conmebol tiene que tomar la determinación de si quita puntos, si da unidades en este momento, antes de que se lleve a cabo la fecha FIFA de septiembre. En cambio, si las sanciones van a ir para lo que van a ser las eliminatorias rumbo al Mundial del 2030, es decir, si Bolivia va a terminar siendo sancionada con una quita de puntos para la próxima clasificatoria, también debe anunciarse en este momento, más allá de que muchos quizás no estén de acuerdo, porque si Bolivia después llega a clasificar al Mundial, si se le llegan a dar los resultados óptimos en el duelo contra Colombia por la jornada número 17 y posteriormente en la fecha 18, donde estará recibiendo a Brasil, que si bien es un partido complicado, no hay que dejar de lado que va a enfrentar en la altura a más de 4.100 metros a una canariña que ya va a estar totalmente clasificada al próximo Mundial, por lo que hay que ver en definitiva si Ancelotti, el entrenador, decide arriesgar a sus mejores jugadores. Si consigue 2 resultados positivos y a su vez Venezuela contra Argentina de visitante y contra Colombia de local no obtiene un buen marcador, y eso posibilita a Bolivia a meterse en la repesca internacional, y después en marzo del año que viene en el repechaje Bolivia termina clasificándose al Mundial, obviamente que va a generar mucha controversia. Si ya de por sí lo hizo Ecuador, que se metió a la Copa del Mundo con un jugador mal incluido, y eso generó algunas discusiones en ciertos seleccionados sudamericanos que no pudieron alcanzar la Copa del Mundo de Qatar, imaginémonos ahora cuando hay una mayor cantidad de países sudamericanos que van a ir a la Copa del Mundo y solamente 3 se quedarán absolutamente sin nada. Desde el lado de la Asociación Boliviana de Fútbol claramente están enterados de todo lo que está pasando. Ya de por sí para el entrenador es una pésima noticia no poder contar con 2 futbolistas para lo que serán los encuentros finales, teniendo en cuenta que todavía, como no hay nada confirmado, yo creo que Bolivia, hasta que la Conmebol no le oficialice que tiene una sanción por pérdida de puntos en esta eliminatoria, tiene que ir con lo mejor y tiene que mantener su última esperanza para volver a la Copa del Mundo después de muchísimo tiempo. Recordemos que la última vez que él combinó a Bolivia en disputó un mundial fue en 1994. Por lo pronto, en lo que respecta al resto de las selecciones, obviamente que dependiendo de cuál sea la sanción de Bolivia, algunas se verán más beneficiadas y otras más perjudicadas. Pero por lo pronto, la realidad es que la mayoría tiene que enfocarse únicamente en lo que van a ser las últimas 2 fechas. Ya he subido un video hablando de cuándo se van a disputar las jornadas 17 y 18 puntualmente, día y horario y sedes para los últimos 10 partidos. Queda poco tiempo para que conozcamos ya formalmente cuáles van a ser todas las selecciones sudamericanas que irán a la próxima Copa del Mundo.